Y vamos a presentar a los panelistas, porque sé que su tiempo es bastante, no voy a decir escaso, pero apretado, porque hace muchas cosas, sobre todo aquí, bueno, aquí tenemos, los tres están con una agenda bastante importante, y el profesor aquí también no lo hace nada de mal, aquí en el museo. Así que vamos a presentarlo de inmediato. Primero quiero presentar a Rodrigo Escribano, Rodrigo Escribano Roca, se encuentra allí de corbata roja, por si no lo conocen. Él es el director del Centro de Estudios Americanos de la Universidad Adolfo Ibáñez, como ya se indicó. En septiembre se incorporará como Marie Curie Fellow en el Centro Superior de Investigaciones Científicas de España durante 2 años, o sea, lo vamos a perder aquí en Chile durante 2 años. Es doctor en Filosofía de la Escuela de Humanidades y Artes de la Comunicación en Western Sydney University en Australia y doctor en América Latina y la Unión Europea en el contexto internacional por el Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Alcalá, España. Su último libro aborda el impacto de la independencia hispanoamericana en las culturas políticas de España y el Reino Unido. Ha publicado también un sinnúmero de artículos, doy fe de ello, en prestigiosas revistas internacionales. Además, es investigador principal del proyecto Fondesit sobre la cultura política de la intervención post-imperial, España y las repúblicas sudamericanas del Pacífico, así como de geopolítica e ideología en el mundo hispánico global. Bienvenido nuevamente, muchas gracias Rodrigo por estar aquí esta tarde con nosotros. También quiero presentar aquí a mi derecha a María José Piñeiro Tejo. Ella es candidata a doctor en Seguridad y Defensa de la ANEPE, profesora residente de la Academia de Guerra Naval, magíster en Historia, Mención Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. No sé si estoy saliendo bien, ustedes me dicen, ya. Licenciada en Historia, Mención Ciencia Política y licenciada en Educación, también de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la misma Casa de Estudios. Actualmente es encargada de vinculación con el medio y coordinadora ejecutiva del Centro de Estudios Navales y Marítimos de la Academia de Guerra Naval. Ha publicado artículos en revistas, en diversas revistas, columnas de opinión en prensa y distintos medios. Respecto de su investigación doctoral que conversamos, esta aborda el concepto de oceanopolítica en el contexto del siglo XXI para Chile en los ámbitos de desarrollo, seguridad y defensa. Bienvenida nuevamente, María José. Fernando Pérez, que se encuentra ahí al centro, Fernando Pérez Godoy. Él es doctor en Historia de la Universidad Mainz de Alemania, además es magíster en Historia Política de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, licenciado en Historia, Mención Ciencias Políticas de la misma Casa de Estudios. Ha realizado diversos estudios de posgrado, siendo el más reciente una investigación postdoctoral en el Instituto Max Planck sobre Historia del Derecho Europeo en Frankfurt, Alemania. Fernando también es diplomado en Formación Virtual Universitaria y en Docencia Universitaria, ambos también de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente se desempeña como profesor en instituciones políticas en la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso y se encuentra trabajando como investigador responsable del proyecto Fondesit-ANIT, cuyo título es Delencia Arauco, una aproximación desde la historia del derecho internacional. Bienvenido nuevamente, Fernando, y muchas gracias por venir. Marco Fernández, que se encuentra en el extremo ahí derecho de esta línea de expositores, es licenciado en Historia, Geografía y Educación Cívica de la Universidad Austral de Chile. Historiador e investigador de nuestro museo. Ha desempeñado diversos cargos. Fue curador también de este museo y ha participado en innumerables investigaciones históricas que la Armada le ha encomendado. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Museología, habiendo servido por más de 36 años en este museo. Así que es el longest member de aquí Hola, buenas tardes. Del museo, así que muchas gracias, Marco. Le damos nuevamente entonces la bienvenida a nuestros panelistas y también destacar que dentro de la audiencia se encuentran cadetes de la Escuela Naval del Círculo de Cultura Marítima de la Escuela Naval. También tenemos de la Escuela de Especialidad de la Academia Politécnica Naval, que se encuentra ahí de uniforme, algunos alumnos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que muy contento que hayan venido también a participar con nosotros. También indicarles que al término de la primera parte, de las exposiciones, habrá un periodo de preguntas y respuestas, así que vayan desde ya anotando, así como yo tengo aquí mi lápiz listo para algunas preguntas capciosas aquí a los panelistas.
y no tengo ningún palo blanco, porque el año pasado me dijeron que traía palos blancos, porque los cadetes hacían preguntas. No, esos son de cultura marítima, así que saben bastante. Así que bueno, vamos a arrancar. Acordémonos que el 31, ¿cierto?, de marzo de 1866 se liberó este bombardeo en Valparaíso, casi a un mes prácticamente atrás en su aniversario. Y en este museo, claro, tenemos inclusive una sala dedicada a la guerra contra España, como así se le dijo, ¿cierto?, en Chile, y más aún específicamente al bombardeo. Tenemos un reloj ahí famoso, ustedes lo pueden pasar a visitar después al término, pero creo que es importante, acordemos que en esta jornada vamos a hablar, como ustedes ven ahí, poder marítimo y derecho internacional en perspectiva histórica. Esos van a ser los elementos principales a la luz, ¿cierto?, del bombardeo de Valparaíso. Pero creo que antes de ello tenemos que un poco retraernos en el tiempo y, bueno, ¿qué era de Valparaíso antes del conflicto? Creo que es importante poner eso en perspectiva, y qué mejor que nuestro profesor Marco Fernández, quien yo estoy seguro que no solo por este conversatorio, sino también durante estos 36 años, ha sido ese como ratón de biblioteca, ratón, digamos, buscando antecedentes, las memorias de Marina, y creo que tiene muy bien fundamentado, ¿cierto?, cómo era ese Valparaíso, cómo era, digamos, ese comercio exterior, ¿cierto?, que se manejaba desde acá, la Marina de guerra, qué condición tenía en aquel entonces, y yo creo que aquí para podernos hacernos una idea de ese Valparaíso antes del conflicto. Marco. Buenas tardes. Bueno, la verdad, mi almirante, tratar de resumir la pregunta, pero no podemos olvidar que Valparaíso va de la mano con la Armada. Valparaíso durante mucho tiempo fue una caleta de pescadores changos, y recién empieza a tener un crecimiento importante con todo lo que fue la creación de la primera escuadra nacional. A partir del año 1818 ya Valparaíso comienza a tener un gran crecimiento, la llegada de muchos inversionistas, comerciantes europeos, inglés, italiano, alemán y posteriormente de otras nacionalidades, hacen que Valparaíso vaya creciendo vertiginosamente. Y esto se nota en el aporte que se hace en el ámbito netamente comercial a través de la marina mercante. Muchos buques, mucha gente extranjera trabajando aquí, un comercio tremendamente amplio, lo que hace que Valparaíso se distinga del resto de los países, de Chile. Tenemos grandes construcciones, tenemos calles pavimentadas con aceras que lo destacan los mismos visitantes extranjeros, tenemos diferentes colectividades, tenemos consulados, hoteles y la participación tremendamente importante de los extranjeros en nuestro país se nota hasta el día de hoy, los barrios. Y en ese sentido, respecto de, ya que estamos hablando, ¿cierto?, de poder marítimo, poderío marítimo en realidad, ¿cómo estaba la Marina de guerra? ¿Cuál era la condición de la Marina de guerra de ese momento previo al conflicto? Incluido la Marina también mercante, grande, pequeña. Bueno, aquí se produce como un contrasentido. Pese al tremendo comercio marítimo, una tremenda flota mercante, Chile era el que hacía una presencia en la parte naviera en todos los rincones del mundo. Chile tenía una marina prácticamente que se concentraba en 2 buques de guerra. Eran 5, pero en realidad los otros vapores, uno estaba como pontón, el otro estaba como remolcador en Constitución, y realmente la Esmeralda, que en ese tiempo ya requería reparaciones, principalmente el cambio de sus calderas, y el vapor Maipú, que son los que podríamos decir que eran los únicos buques realmente de guerra. No teníamos arsenal, no teníamos dónde tener el armamento, la maquinaria. Estamos hablando de 51 oficiales aproximadamente en ese tiempo y como 260 tripulantes. O sea, una marina prácticamente inexistente, un Valparaíso y en Chile en general los principales puertos sin defensa, sin cañones. Por lo tanto, pese a que en diferentes partes, y eso me llamaba la atención, en Memoria Marina del 44, del 36, del 65, diferentes ministros de Marina y ministros plenipotenciarios de Europa que dicen que somos un Estado, que estamos muy bien, que estamos creciendo, que Valparaíso es por donde entra el flujo de dinero, pero eso no se refleja en su marina y menos en la formación de marinos.
muchos marinos eran licenciados una vez, por ejemplo, cuando se desarma la escuadra el 23, la mayoría de los marinos fueron licenciados y esta situación se mantuvo hasta cerca de la guerra contra España. Perfecto, perfecto. O sea, no te voy a hacer la pregunta porque te la voy a hacer después. Bueno, yo creo que nos queda claro entonces que Valparaíso, muy pujante desde el punto de vista, ¿cierto?, del comercio exterior, pero con una marina bastante precaria, por decirlo lo menos. Sí. Y eso entonces nos hace que podamos ir adentrándonos en los orígenes o el porqué del conflicto. Y en ese sentido, creo que es interesante revisar quizás los objetivos políticos, o sea, previos al conflicto que estaban dando vuelta. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en el Perú? Esas tiranteses que existían, ¿cierto?, entre Perú y España. Uno, a veces, conversando con algunas personas, dice, ¿qué hacía una escuadra española navegando, ¿cierto?, aquí en la región del Pacífico Sur? A veces no se comprende si a la primera. Tenemos también unos sucesos que son, digamos, de latitud norte, bastante lejos aquí de Valparaíso, como son los sucesos ahí al norte ahí, de Callao, ahí en Talambo, ¿cierto? También están la famosa, ¿cierto?, captura, o sea, de la isla Chincha, ¿cierto?, por los españoles. Y entonces todo esto va generando algo que finalmente terminamos en una guerra. Entonces aquí le tenemos que preguntar también a la persona que sabe de esto, especialista en el tema, y que justamente es Rodrigo Escribano. Bueno. Y saber entonces por qué terminamos en una guerra. Bueno, muchas gracias, almirante. Primero decir que es un honor tremendo, honor del bueno, no ese honor que legitimó al almirante Méndez Núñez para bombardear el puerto, ¿no?, sino honor del bueno para el Centro de Estudios Americanos y para mí mismo. Venir aquí a que comencemos a discutir y a repensar lo que es el pasado global de Valparaíso y el pasado de las relaciones geopolíticas de Chile y el rol que juega su poder marítimo en esto, ¿no? Porque finalmente el conocimiento histórico y también el conocimiento estratégico y el conocimiento jurídico son necesarios para repensar el rol internacional de casi todos los países, muy particularmente de Chile y los países del mundo hispano en este contexto de transformación sin precedentes que estamos viviendo, ¿no? En que vamos a un mundo multipolar y que se define por la importancia de las rutas marítimas con el que se podrían hacer muchas similitudes si acudimos a este momento de mediados del siglo XIX en que se bombardeó Valparaíso, ¿no? El lugar común es la sorpresa ante la decisión de bombardear y casi toda la historiografía interpreta esa orden de atacar el puerto por parte de Méndez Núñez como algo arbitrario que se debe a una cultura anacrónica del honor y del prestigio que fue absolutamente estéril para España. Yo me gustaría llevar la contra. No he venido aquí a defender el bombardeo de Valparaíso, sería muy estúpido, estoy rodeado de enemigos, pero sí que he venido a explicar por qué se trató de una decisión racional en términos estratégicos si nos situamos en ese momento histórico. Tenemos que entender una cosa, que el trauma de la pérdida del imperio continental americano para España fue tremebunda, es decir, en 1833, cuando los liberales vuelven al poder en España, se derroca el régimen absolutista y se abandonan ya los planes de reconquista, que habían sido los que habían presidido casi toda la política exterior española entre 1824 y 1833. Se es profundamente consciente del enorme problema que ha supuesto perder los mercados americanos y los recursos, las reservas estratégicas de poder que suponían los virreinatos. El comercio exterior de España se ha reducido a menos de la mitad. La Marina de Guerra Española, la Real Armada, que en 1808 todavía era la tercera del mundo, ahora está reducida a unas 8 unidades operativas importantes, cuando todavía España es una monarquía global en el sentido de que conserva los territorios de la península ibérica, pero también conserva enclaves muy importantes en Filipinas y en el Caribe, que permiten soñar o aspirar con una cierta regeneración del comercio y de la influencia ultramarina de España, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? En 1833, una marina de guerra hundida, una relación inexistente con los países hispanoamericanos, latinoamericanos, como lo prefieran,
y además una guerra civil que está destruyendo intestinamente al propio Estado español que está por nacer, ¿no? Con los carlistas defensores del absolutismo contra los liberales. En este contexto, la Marina de Guerra no se llega a regenerar hasta que llegamos a los años 40 del siglo XIX, pero lo que nosotros hemos descubierto en nuestros proyectos de investigación es que lo que sí surge es un movimiento intelectual que, a pesar de la incapacidad de ponerse en práctica porque no existen los recursos fiscales, va imaginando y definiendo una gran estrategia para regenerar el poderío global de la monarquía bajo una nueva forma, precisamente basada en el control de rutas marítimas estratégicas y la posibilidad de que esos enclaves que España conserva en la propia península, que es un punto esencial en el comercio transatlántico transmediterráneo, en el Caribe y en Filipinas, sirvan para que los mercaderes españoles sean particularmente competitivos en esta globalización del mercado que está experimentando el mundo gracias también al descubrimiento de tecnologías como el vapor e incluso de también la intensificación del transporte por tierra con el ferrocarril, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Que en el mundo de las ideas, como está sucediendo aquí hoy, ¿no? Pues una serie de intelectuales que a todo el mundo le parecen inútiles, sin embargo, empiezan a formular las claves de un futuro posible para esa España que ha perdido su enorme imperio continental, pero conserva algunos hitos de relevancia en la geografía mundial que le pueden permitir regenerarse. Intelectuales como Agustín de Argüelles, como Alejandro Oliván, toda la prensa liberal en masa empieza a decir lo que necesitamos es crear una marina mercante muy poderosa, intensificar la actividad de la marina mercante, tener una marina de guerra respetable, sostener bajo cualquier circunstancia nuestros dominios, los dominios ultramarinos que nos quedan, y, por tanto, convertir a España en esa especie de imperio de archipiélago, ¿no? Un imperio anfibio que, utilizando sus islas, pueda comerciar ventajosamente. Para esto, el plan al principio es: necesitamos crear una esfera de influencia informal en las repúblicas latinoamericanas. Y el plan inicial se basa mucho en una visión demasiado optimista de lo que va a suponer el reconocimiento. En 1836, el Parlamento español dice: reconocemos las independencias latinoamericanas y damos paso a un proceso de firma de tratados. Y ahí la ideología era la siguiente: en el momento en que le ofrezcamos a las repúblicas latinoamericanas reconocer su independencia, hecho que para ellas es importante porque significa cobrar ya estatus de Estado soberano totalmente reconocido en la comunidad del mundo civilizado, así llamado, del mundo que cumple el estándar de civilización, es decir, los Estados Unidos y la Europa occidental, ellos van a estar tan agradecidos por ese reconocimiento que van a garantizarnos un trato comercial ventajoso en esos tratados de amistad y comercio, que van a venirse a pagar una parte de la deuda heredada de los virreinatos y que van a venirse a devolver los bienes incautados a los realistas y a los fieles a la monarquía durante las guerras de independencia. Si a eso le sumamos la idea del panhispanismo, de que sigue existiendo una afinidad de caracteres, de cultura, el catolicismo, tenemos que además los productos españoles van a ser particularmente competitivos por la fuerza de la costumbre y la afinidad. Entonces dicen, firmamos los tratados y todo bien, y se acabó. Y ya tenemos una esfera de influencia en América Latina que nos permite potenciar todavía más ese imperio marítimo que queremos crear y construir. ¿Qué sucede? Hemos visto que cuando empiezan a llegar aquí los encargados de negocios y cónsules de la monarquía, primero cuesta mucho firmar los tratados, hay estados que no se quieren avenir a reconocer la deuda virreinal, hay estados que no se quieren avenir a darle ventajas comerciales a España, e incluso cuando lo hacen, como Chile, ya sirve de poco. España es mucho menos competitiva industrialmente que Francia o el Reino Unido, y cuando se le da la condición de nación más favorecida, es algo que ya se le ha reconocido a otras potencias muy competitivas, y los productos españoles no tienen tanto peso como se deseaba que tuvieran. Y luego hay gobiernos que son muy reacios, como por ejemplo el del Perú, a aceptar la deuda virreinal, que era muy cuantiosa, y a devolver bienes muy importantes que se habían incautado durante la guerra, con lo cual muchos tratados se retrasan. En este contexto, los cónsules y encargados de negocios españoles en Chile y en Ecuador, que ya están instalados, empiezan a recomendar diplomacia de las cañoneras. Es decir, la única manera en que nos van a hacer caso no es el derecho internacional, los tratados, la afinidad de costumbres, sino que necesitamos tener aquí buques poderosos de guerra
que sirvan como amenaza, como coacción, Disuasión, como disuasión, claro, para generar una cierta mansedumbre en las administraciones de esta región. Esto se empieza a hacer cada vez más relevante en la medida en que a partir de los años 40, con el boom también del oro californiano y sobre todo también con el boom del guano como producto importantísimo para la agricultura comercial de toda Europa, empiezan a llegar muchos mercantes españoles, barcos mercantes españoles, que empiezan a tener cierto papel relevante. La Marina Mercante Española experimenta un boom, empiezan a tener un papel relevante y cada vez demandan más seguridad. Llega a suceder casos como, por ejemplo, la captura de la barca mercante María Julia por parte del gobierno de Perú cuando está bloqueando Guayaquil. Y en ese contexto los propios capitalistas españoles, desde ciudades como Sevilla, como Cádiz, como Santander, como Bilbao, empiezan a reclamarle al gobierno: necesitamos una marina de guerra poderosa allí para proteger nuestros intereses, securitizar nuestra presencia y amenazar a los gobiernos de la región para que de alguna manera nos den un trato ventajoso. Incluso cuando haya y también cada vez hay más inmigrantes españoles viviendo aquí. Y esos inmigrantes españoles, que muchas veces se ven inmiscuidos en la propia política interna de las repúblicas, que esto es algo muy propio del inmigrante español, que se inmiscuye y se integra mucho en esas luchas partidarias que son tan propias de Perú o de Ecuador, en cuanto les detienen, a veces por traficar con armas, a veces por estar inmiscuidos en un pronunciamiento, van corriendo al consulado y le dice, o al encargado de negocios y le dicen: protégeme, protégeme, porque soy español, ¿no? Y en ese contexto, los propios vecinos españoles de Lima y de Guayaquil y de Quito empiezan a pedir con cada vez mayor intensidad que haya aquí buques de guerra armados que permitan darles una condición ventajosa en los pleitos jurídicos y garantizarles una seguridad, e incluso un poco más allá. Se dice que la presencia de esos barcos va a permitir firmar nuevos tratados que den condiciones ventajosas en los pleitos judiciales a los españoles. Es decir, que, por ejemplo, cuando un español sea denunciado por un peruano o por un ecuatoriano, el tribunal no sea la justicia nacional peruana o ecuatoriana, sino que sea el propio cónsul español, lo que conocemos como justicia extraterritorial y que se realizaba en mundos como el otomano, esto que llamamos imperialismo informal. Entonces, ¿qué pasa? Que en cuanto a ese movimiento de rearme naval que empieza en el mundo intelectual, en el mundo del comercio y en el mundo de los migrantes, va cobrando fuerza, y en cuanto la economía española, entrados en la mitad de los años 50, tiene algo de músculo, porque hay un crecimiento explosivo del capitalismo español, el Estado pone en marcha estas medidas que estaban siendo reclamadas transversalmente por todos estos actores. Es decir, no es que, como se ha dicho tradicionalmente en la historiografía española, Leopoldo O'Donnell, el primer ministro de España en esa época, se levantase una mañana ebrio y dijera: voy a mandar una escuadra de guerra porque quiero reconquistar. No, no. Voy a responder a las demandas de todos estos actores porque la Marina de Guerra es un instrumento de política internacional que da ventajas extraeconómicas en la competencia capitalista y que me puede permitir ser el poder duro que expanda el poder blando del panhispanismo y permitirme crear este segundo imperio español interconectado por los océanos. En todo esto, Chile cumple un rol muy interesante, porque Chile es concebido, cuando se manda la escuadra en 1862, como un amigo. Claro. España pensaba, y no lo pensaba mal, en esa gran estrategia española, la idea es: vamos a ver, ¿qué sabemos de Chile? Uno, que se ha opuesto muy asertivamente al expansionismo estadounidense en el Pacífico Sur. Está el caso de cuando Estados Unidos trata de comprarle las Galápagos a Ecuador porque cree que hay guano en 1855, y son 4 gobiernos los que se personan como potencias que dicen no: el de Francia, el de Reino Unido, el de España y el de Chile, como una potencia importante. Entonces, sabemos que quiere frenar el expansionismo estadounidense, y en todo esto España tenía una consideración de seguridad estratégica. Si permitimos que la influencia estadounidense se expanda, Cuba está en peligro, y si perdemos Cuba, se acabó. No solo por las enormes sumas que ingresaba España por el comercio esclavista azucarero, sino porque era la llave del Caribe, ¿no? Y la influencia en América Latina se hacía imposible. Y entonces dice: vale, Chile está asertivo contra Estados Unidos, nos interesa reforzar la agenda geopolítica de Chile, y además Chile también sabemos que tiene una relación muy conflictiva con Perú y Bolivia.
si nosotros llegamos con nuestra escuadra y obligamos a Perú, que se ha negado hasta ahora a firmar un tratado ventajoso para España, que abra todavía más el comercio guanero y que destruya este momento, o que frene este momento de expansionismo peruano, porque no hay que olvidarse que a finales de los 50 Perú está en un momento muy asertivo, gracias a las rentas del guano hasta se ha permitido invadir Ecuador, ¿no? Y bloquear el puerto de Guayaquil. Entonces, el cálculo de la élite española es: Chile nos va a apoyar si intervenimos en Perú, porque le interesa, porque debilitamos a un rival regional y acrecentamos una esfera de influencia latina que va a privilegiar a Francia, España y Chile, que son las potencias aquí, ¿no? Y de hecho, cuando llegan a Valparaíso en 1863 la escuadra, esa impresión se reafirma, porque el recibimiento es fabuloso, claro, porque está aquí Santos Tornero, líder de la comunidad española, están los bomberos ya de la 4ª compañía de bomberos españoles, que son un instrumento de poder blando muy importante, que ya hacen desfilar la bandera de España en las grandes fiestas patrias chilenas, que ya están consiguiendo que los chilenos perciban a España más bien como una amiga, que incluso defiende ciertos, que presta servicios cívicos a través de la bomba, ¿no? Todo esto lo tiene muy clara la diplomacia española, ¿no? Y dice, hombre, con esos bomberos, con el editor del Mercurio de nuestro lado, con una comunidad que ha mostrado una franca voluntad de reconciliación, con un comercio creciente español en este puerto, Chile no va a hacer nada si intervenimos en Perú. Entonces, lo de Talambó es un casus belli. Pasaban muchos casos, ¿no?, en que simplemente la justicia peruana no estaba funcionando bien, ni para los españoles, ni para los británicos, ni para los peruanos. Entonces, España, digamos que el almirante, en este caso, Pinzón, sabe perfectamente que en algún momento va a tener cualquier casus belli, porque en los años anteriores las cartas de españoles quejándose del gobierno peruano, la justicia peruana me trata mal, son ingentes, tremendas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Pinzón interviene en Perú, toma las Islas Chincha, la principal reserva de guano, y no las toma para quedárselas, a pesar de que había gente en la corte en España que prefería incluso que España se la anexionase. Pero la postura al final oficial no es esa, la postura es, no, tómala como prenda, y ante la presencia de una Real Armada que ya es muy poderosa, porque gracias a esos recursos fiscales que han entrado en los 50, es la 4ª de Europa probablemente, una marina poderosa, ante la presencia de una marina poderosa y con las Islas Chincha tomadas, que son su único recurso de ingreso fiscal importante, van a firmar un tratado desigual que nos dé ventajas comerciales, que nos dé justicia extraterritorial para que nuestros súbditos tengan ventajas y que nos va a dar una presencia mucho más permanente. Y además había un acuerdo secreto con Ecuador para establecer una base naval en Guayaquil que estaba firmado por el presidente García Moreno. El plan salió perfecto porque se firma el Tratado Vivanco-Pareja, que es exactamente eso, es decir, le da a España todas las ventajas que busca. ¿Qué nos esperaba España? ¿Cuál fue el error estratégico? Claro. Chile. El problema, lo que no esperaba España ni la inteligencia española, era que las élites chilenas, era que José Joaquín Pérez, también presionado en buena medida por ese movimiento radical democrático de Bilbao, de Vicuña Maquena, se mostrase asertivo y contrario a la posibilidad de que otra potencia, porque yo creo que las élites chilenas ya se veían a sí mismas, ya veían al país como una potencia, que otra potencia llegue a molestar en el lugar que nosotros consideramos como parte de nuestra esfera de influencia. Exacto. Eso es en lo que falla España, y también falla en otro cálculo, y es, Chile en este momento tiene desmantelada su marina de guerra, es cierto, pero tiene mucho poder blando y es muy hábil utilizándolo. Chile despliega su red diplomática con enviados especiales como Mata, que va a Venezuela, como Vicuña Maquena a Estados Unidos, y al final consigue que Ecuador diga no a ese acuerdo secreto para la base naval en Guayaquil. Lo cual contribuye a que el gobierno que ha firmado el Tratado Vivanco-Pareja caiga y un nuevo gobierno del general Prado se muestre al final reacio a colaborar con España. Es decir, consigue montar una alianza continental que le pone las cosas muy difíciles a España, porque no tiene bases de abastecimiento logístico. Exacto. Ahora, cualquier cosa, claro, en este caso que afectara a esa, como dices tú, esta esfera de influencia, claro, uno podría decir, sí, podríamos vivir una crisis, y de ahí a la guerra ya hay un paso, ¿cierto? Entonces,
eso yo creo que es lo que yo creo que a lo mejor durante esta conversación vamos a ir conversando, porque efectivamente aquí tiene una persona, o un Estado en este caso, que se le va a oponer a esa influencia que quiere España. En ese sentido, tú ahí, Rodrigo, indicaste esa capacidad, ¿cierto?, que tenía Chile de generar ese poder blando, ¿no?, de político, de relaciones internacionales. Y en ese sentido, claro, mucho se habla también de ese americanismo, que como que le pone un poco más, como dicen aquí ahora, pelo en la sopa, ¿no?, que partió, digamos, Chile en esa visión quizá un poco de presencia hegemónica aquí en la región, e inclusive generando ciertos espacios digamos, de generar espacios más formales como grupo a nivel regional, a nivel sudamericano. Y en ese sentido voy a cambiar de frente, dado que estamos viendo los bombardeos, ¿no? Voy a cambiar de blanco y quiero preguntarle aquí, como experta y sobre todo como profesora de la Academia de Guerra Naval, ¿qué pasaba con este americanismo chileno y quizás una mirada un tanto así futura, un multilateralismo regional? En primer lugar, almirante, se escucha, ¿cierto? Sí. Agradecer la invitación. Luego de Rodrigo no es fácil hablar, lo tienen claro, ¿no? Pero como salir después de que porque no dejó tiempo, ¿no? básicamente. Esto es como el Festival de Viña, ¿cierto? Y claro, tengo al actor principal. Pero principalmente establecer, y me gustaría tomarme lo mismo que señaló aquí y explicó algunos elementos donde Chile toma un rol preponderante, pero creo que es interesante primero conceptualizar. ¿Qué se va a entender por americanismo en esta época? Claro. No es lo mismo del americanismo de Bolívar, sino que finalmente, el mismo Rodrigo lo dice, el americanismo se da en los países que se han independizado de España, pero que tienen una cultura hispana. Aquí dejaríamos de lado Estados Unidos, ¿cierto? No sin algunos bemoles, dejamos de lado el mundo anglófono y francófono, que también tiene unas partes, sino que estamos hablando de estos países que surgen de la madre patria, que comparten el catolicismo, comparten cultura y ciertos elementos. ¿Y por qué es interesante conceptualizarlo? Porque finalmente este americanismo surge en un movimiento que tiene que ver ante la expansión, ¿cierto?, militar, podríamos decir, o política de las potencias europeas, no es solo España. En este caso también hay una reacción intelectual del mismo Bilbao, que viaja, ¿cierto?, en Francia y pasa gran parte allá cuando llega a Chile con el concepto de la sociedad de la igualdad. Y eso se puede evidenciar en las fuentes de la época, principalmente la Sociedad de la Unión Americana, Sociedad Americana de Unión, y además en el periodo del ferrocarril, donde finalmente Chile, y esto no es muy estudiado en la historiografía chilena, nosotros los chilenos saltamos de Portales, este Estado consolidado, y nos saltamos inmediatamente a un proceso de este Chile estable y sin mayores problemas durante la República Liberal. Yo creo que durante la República Liberal se sientan elementos muy interesantes de esta perspectiva donde hay intentos de revoluciones y que vienen dados por esta intelectualidad de sentirnos una potencia. Somos ordenados ante el resto del vecindario que no está muy ordenado y no es algo que estemos muy lejanos, como decía también Rodrigo, en comprender nuestra sociedad global. Hasta hace muy poco también nos sentíamos muy ordenados y potencia en comparación con el resto del vecindario. Y en este contexto se da este americanismo donde Chile toma una bandera, podríamos decir, intelectual. Como bien lo señalaba, Vicuña Maquena va a Estados Unidos y hace una fuerte impronta en la prensa al ver esta como amenaza. Lo mismo sucede en el ámbito de cuando va a Lastarria a Argentina y en Uruguay le quitan hasta las credenciales diplomáticas. O sea, hay un intento de Chile de aunar voluntades e incluso el mismo Vicuña Maquena en un discurso cuando esta toma de las Islas Chinchas, ¿cierto?, muy acalorado, sí, ya estaríamos defendiéndonos, ¿cierto?, acá, todos los chilenos. Creo que es interesante esta aproximación a la idea del multilateralismo por el lado americano, que es muy fallido para Chile y pasa a ser un total desastre, porque finalmente es el que lleva la bandera y el que sale más perjudicado. Y desde el otro punto de vista, creo que otro punto que toca es el vínculo que se tiene con el pololeo, yo digo a lo mejor con el Reino Unido y con Estados Unidos. También aquí hay una mirada de decir, aquí tengo otros amigos, y si ustedes se dan cuenta y hacemos una proyección al día de hoy, es como una constante de Chile, o es nuestro vecindario, o son los amigos externos, ¿cierto?, de este mundo dándole la espalda a la cordillera y estamos fuera del continente. Creo que es interesante del punto de vista
de cómo nos aproximamos como país ante un fenómeno que ocurre en esa época. Cuando nosotros hablamos de americanismo, yo creo que fue una idea incipiente de las élites intelectuales. Lo más interesante es que no necesariamente eran élites netamente liberales. También se nota en la historiografía y en la fuente uno puede encontrar también conservadores que en un momento determinado son enardecidos, ¿cierto?, americanistas. Entonces se dice que hay etapas. La etapa previa, durante el 1831 a 1860, podríamos decir más o menos, antes del bombardeo, sí, una etapa de esta idea intelectual. Y la etapa del americanismo radical, que es los 2 años previos al bombardeo, cuando ya se ve, claro, la flota científica, ¿cierto? Pero pareciera que este americanismo o esta élite, digamos, inclusive nacional, fue la que finalmente llevó y arrastró al gobierno y bueno, después ya no había, como que no había vuelta. Pero es súper interesante porque también lo promueven a nivel social. Sí, claro. Es decir, esto va a tener capas, parte de los intelectuales, una presión, como lo señala Rodrigo, ¿cierto?, al gobierno de José Joaquín Pérez, claro, pero también hay un elemento que baja a las bases, hay algunos estudios, algunas tesis de grado que presentan que mediante, y se le echa la culpa a la prensa, ¿cierto?, de la prensa sería la que enardecería todo este proceso y también hay un elemento social. Eso sería como por mi parte. Más no voy a quedar con estos 2 elementos, para que no nos vayamos... me voy a quedar con el tema de la afectación, ¿cierto?, a España en esta región, el tema del americanismo, y también acordémonos que ahí dice cierto poder marítimo. Conversábamos que en realidad en el sentido amplio deberíamos hablar de poderío marítimo. Acordemos que poderío marítimo tiene, y lo sabe mejor ustedes que nadie, que están aquí en la platea, tiene 2 componentes, uno que es cierto es el poder naval y por otro lado los intereses marítimos. El poder naval, más bien referido más bien a los políticos estratégicos, y el poderío marítimo, los intereses marítimos, que son, en este caso, los puertos, la marina mercante, unidades, buque, infraestructura también científica marina, los deportes náuticos. De hecho, eso es los intereses marítimos, de acuerdo con muchos tratadistas. Y, por otra parte, ¿cierto?, el poder naval que defiende lo anterior. Entonces, y a esa combinación y ver cómo está, digamos, las capacidades de cada uno es lo que en definitiva va a significar cuál es el peso en términos de poderío marítimo de ese Estado, de esa nación en particular. Es un poco lo que nosotros, por ejemplo, estudiamos en la academia. Ahora, y en este sentido, ahí María José también, a propósito quería leer después, pero se lo voy a leer después porque se está buscando acá. Ahí es, nosotros en la Academia de Guerra vemos estos temas, ¿cierto? Pero ahí María José, dentro de lo que es el poderío marítimo, ya lo dijo Marco, la condición anterior de cómo estaba la marina, en este caso marina de guerra, como que pareciera que este poder naval, tomando la parte de la fuerza, digamos, el poderío marítimo, no daba el ancho para, ¿cierto?, inclusive las pretensiones nacionales. Entonces, me gustaría que desde tu perspectiva también, ya que estás con el micrófono en on ahí, que nos pudieran un poco introducir un poco más, nos pudiera detallar más respecto de ese poderío marítimo, cómo tú lo veías en la nación chilena. Bueno, esto es una respuesta bastante compleja, teniendo varios oficiales de Estado Mayor acá, me siento... Te presento un desafío. Un desafío tremendo de cómo lo puedo abordar. Bueno, en primer lugar, señalar, y me recuerdo mucho no lo veo acá, a Gonzalo Serrano, ¿cierto? Tuvo en un seminario, ya que estamos con Adolfo Ibáñez, sí, con nosotros, y nos presentaba desde su investigación con la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, cómo de alguna otra manera no sé si se descuida, pero sí se deja de invertir luego de un conflicto por parte de los gobiernos en el material bélico. Claro. Y probablemente son cosas bastante lógicas en algunas de las mentes políticas de decir mantequillas o cañones, que generalmente lo conversamos y lo tenemos que decir de un punto de vista coloquial. En este ámbito no quiero ser, podríamos decir, peyorativa o tajante, pero lo conversamos hoy día con alguien que ustedes deben conocer, sí, que es Hugo Campodónico, y si bien se descuida fuertemente, ¿cierto?, el poder naval, se hace harto en el ámbito de lo marítimo. El foco de Chile desde esa perspectiva estar en la mirada hacia el estrecho, levantamientos hidrográficos, tratar de cuidar, ¿cierto?, de alguna manera esa zona. Entonces, sí, no habían buques de guerra y no había algo tan potente, pero de esa manera. Pero quiero hacer una
mirada tal vez que tenga que ver con el elemento teórico o el aporte del poder naval. Ustedes pueden, la mayoría acá, considerar, ¿cierto?, que a principios del siglo XIX Clausewitz es el teórico más importante en torno al tema de la guerra, pero él se centra en los ejércitos y no en las armadas. Y recién, a fines del siglo XIX, vamos a tener la figura, principalmente con Mahan, la fundación de la Academia de Guerra en los Estados Unidos, de lo que va a ser la teoría del poder naval. Y por lo tanto ahí se van a ver cuál va a ser el rol de las armadas, que no solamente es en tiempos de guerra, sino también en tiempos de paz y por lo tanto un poder marítimo, ¿cierto? Combinación del naval, como usted lo decía, con los intereses marítimos fuertes, es esencial para aplicar este elemento del uso, ¿cierto?, a mi favor y negárselo al enemigo, en teoría de lo que quería Roskilde, ¿cierto?, este concepto del mar. Pero ahí yo creo que es interesante ver que las decisiones en el ámbito de las armadas se ven desde lo que hacen los estrategas, o sea, figuras a lo mejor que nosotros tuvimos como O'Higgins o Portales dieron una impronta, pero no había una teorización de poder pensar por qué debemos tener un poder naval fuerte. Realmente es necesario si tenemos a la Armada Británica ahí, ¿cierto? Si tenemos a Estados Unidos de alguna manera. Creo que ahí hay un punto. Valparaíso, claro, un puerto indefenso. Entonces, yo creo que es muy interesante porque posterior a este bombardeo vienen elementos fundamentales en la formación de los marinos, vienen elementos fundamentales en la inversión en el poder naval, la creación, inicio del siglo XX, de la Academia de Guerra acá, una de las más antiguas del mundo, que nos va a llevar a pensar en términos estratégicos. Pero finalmente en el ámbito del poder naval, los estados, y yo creo que en todas partes, y nosotros hemos tenido varios ejemplos de ello, dejan de invertir cuando no comprenden la realidad geográfica de su país, que depende del mar, las comunicaciones marítimas, la posición, ¿cierto? ¿Cuál va a ser de alguna manera el objetivo que tiene para el comercio, para los levantamientos hidrográficos? Un poco lo que señalaba, que ya existía desde la intuición, tal vez no desde la teoría. Bueno, ahí Mahan, nos vamos a Mahan, ¿sí? Pero 20 años después, acordémonos que él también determinó algunos factores que, ¿cierto?, influencian al poderío marítimo. Y de todos los factores, son varios, la geografía, ¿cierto?, la población, qué sé yo. Uno de ellos que pone relieve es el punto de, habla del gobierno, pero en realidad es la voluntad de Estado, ¿cierto?, de expandirse al exterior, digamos, usando también su capacidad, digamos, su poder naval. Eso lo dice, claro, Mahan después de 20 años, pero creo que es interesante. Todavía, tranquilo, vamos para allá, pero antes fíjense que hemos conversado mucho, pero sin embargo todavía no llegamos al bombardeo, así que aquí pueden pasar muchos días. Así que para hacerlo más rápido, y sobre todo que tenemos aquí alumnos de pregrados, ya dijimos de la academia, hay alumnos de la Escuela Naval, creo que es interesante que veamos brevemente, Marco, qué pasó ese 31 de marzo de 1866, para después, ¿cierto?, ver las consecuencias, que es lo más interesante, pero qué pasó ese 31 de marzo de 1866, desde el punto de vista quizás un poquito más táctico inclusive, y por cierto, yo sé que tú eres Busquilla, nos podría aportar con varios elementos y antecedentes que a lo mejor no todos conocen en este momento. La verdad, no sé si después lo vas a mencionar tú, pero la verdad que los chilenos no pensaban que los españoles iban a realmente bombardear Valparaíso, porque también los españoles estaban esperando que los chilenos dieran las disculpas que ellos estaban pidiendo, ¿ya? Que era dar la disculpa por las tremendas ofensas aparecidas en diferentes periódicos de Chile, donde ridicularizaban a la reina y a la corte. Estaban pidiendo una compensación económica por el declarar el carbón de piedra como contrabando de guerra, pero que la principal piedra en el zapato era la devolución de la Covadonga, ¿ya? Que no hemos hecho mención hasta aquí porque, como nos centramos en el bombardeo del Valparaíso, fue realmente una bomba que le explotó en la cara al almirante Pareja, porque él, estando aquí, bloqueando Valparaíso, deja que salga la Esmeralda y el Maipú, y a los pocos días, prácticamente en sus narices, se produce la captura de la Covadonga, lo que levanta a William Rebolledo como un tremendo personaje y hace que el almirante se suicide.
Y el cambio que viene es más duro del gobierno, exigir que Chile tenía que dar una serie de explicaciones, si no se bombardeaba Valparaíso. Yo quiero hacer un insert, como dicen los profesores de informática. Claro, porque el tema, digamos, del bombardeo en sí tiene muchas, como tú bien decías, Rodrigo, claro, una génesis, algunas causas, sí, pero bien como rebuscadas. Y yo quiero hacer mención, de hecho, estuve buscando ahí que me llegó de rebote por casualidad, estaba buscando otra cosa y llegué, no sé por qué, al bombardeo al Valparaíso, pero de una publicación británica. Porque al final uno se pregunta, bueno, ¿cómo llegamos a esto? Porque podría haber sido manejado de una suerte como de crisis o reto y respuesta y así vamos manejándonos, pero terminamos en una guerra, ¿cierto? En un bombardeo. Entonces, esta publicación británica, con mirada británica, lo sintetiza de la siguiente manera. Dice, mire, una mezcla explosiva de ambición política delirante, confusión diplomática y militar, intereses comerciales dominantes y relaciones personales volátiles. Interesante, que a lo mejor lo podemos ir revisando durante el transcurso aquí del conversatorio, pero me pareció también interesante. Y ahora sí, bajo la mirada de esto, continuar, que ojalá tú nos puedas describir rápidamente. Yo tengo un slide aquí, una presentación muy breve, un poco para ir motivando, porque esta es la hora en que como podríamos tener algunos, así como, ¿cierto?, algunas escoras por parte de nuestra audiencia. Así que antes de aquí, lo había comentado ya Marco, fíjese cómo era el Valparaíso de la época, ¿no? Correcto, donde destacan los edificios, exactamente, los almacenes fiscales. Los almacenes fiscales, que después lo va a contar después Marco, la afectación. No estaba el museo, curiosamente. No, estaba 1800, si pusieron atención, 1893 fue, cierto, la inauguración de este museo. No estaba el museo, ¿ven? Y aquí está la intendencia de la época, cuyo reloj está aquí en el museo. Y bueno, ahí vamos, ahí tú ya cuenta ahí sí, qué va a pasar con el tema de cuando se da el ultimátum y todo eso. Bueno, como lo decía, voy a tener que resumir más todavía porque si no vamos a salir quizás a qué hora. El punto de inflexión, creo yo, que se produce aquí cuando, como tú lo decías muy bien, esta posición de orgullo, de honor de Castro Méndez Núñez, de cumplir a ultranza la orden que le había dado su gobierno, que tenía que bombardear Valparaíso si los chilenos no se disculpaban. El ministro Covarrubia dejó claro que Chile no iba a devolver la Covadonga. También tanto los jefes de la escuadra británica como norteamericana entendieron de que estaban en una guerra que no les correspondía, pese a que aquí sus conciudadanos tenían tremendas inversiones, los británicos, los norteamericanos. Por lo tanto, ellos, pese a que hicieron un acto de fuerza frente al almirante español, incluso se mostraron los dientes, mostraron los cañones, pero al final resultó de que se hicieron a un lado, quedaron como meros espectadores, y nos encontramos de pleno en este bombardeo que fue anunciado por Castro Méndez Núñez. Sabemos la cronología. Él avisó previamente que se iba a iniciar el bombardeo, dispara con salva para decir que a tal hora se inicia el bombardeo, el cual empieza aproximadamente a las 9:15, ¿ya? Y así van, ustedes pueden ver ahí la ubicación de las naves. La Berenguela, que es la que queda hacia el lado de Viña, se queda con todos los buques mercantes capturados. Aquí. Y con la particularidad que a su bordo están los prisioneros chilenos que estaban también expectando. Ahí también se puede ver dónde se ubican tanto la escuadra norteamericana como la británica. Y también destaca que la Numancia, que era la fragata de guerra más poderosa que había en ese momento en el mundo, queda mirando, atenta a todos los movimientos. Y digo atenta porque se da un hecho bastante curioso, bastante llamativo en este bombardeo, que la Resolución se pasea disparando por diferentes partes, pero no solamente a los lugares que habían sido indicados por el jefe, que era el ferrocarril principalmente,
los edificios de la aduana, de los almacenes fiscales, sino que también este comandante, no sé si los artilleros no tenían muy buena puntería, pero algunos tiros cayeron cerca de los curiosos que estaban en los cerros, otro en la iglesia de la Matriz, otro en la iglesia de San Francisco, aquí en Barón, y una en los jesuitas. Y ahí un comentario que se leyó hace tiempo, que decía de que había un problema entre el capellán con un jesuita chileno que venía de tiempos anteriores, por lo tanto como que le quiso dar a este personaje que no está de acuerdo de la parte cómo debía enfrentar la parte religiosa el Estado de Chile. Y aquí también quizás interesante destacar que, y esto yo lo descubrí que fíjense esa bandera que está ahí. Es que se me está adelantando, mi almirante. Es que tú sabes que yo soy motivado. Sí. Bueno, cuando usted hablaba de la ubicación, que todavía no está el museo, precisamente donde se ve esa tremenda bandera, era donde está el cuartel de la artillería, claro, donde estamos hoy día actualmente, y los españoles se esperaron en botar el asta de la bandera, la inclinaron con un tiro, pero no lograron derribarla, pero eso demuestra la buena puntería que tenían los españoles. La principal área afectada por los tiros y por los incendios fue precisamente de aquí, de donde estamos nosotros, hasta lo que es la calle Serrano, en ese tiempo La Planchada, con unos incendios que arrasaron con todo. Y aquí me permito también, para que no se nos quede en el tintero, el tremendo rol que tuvieron los bomberos. ¿Ya? Nosotros, que estamos permanentemente viviendo situaciones de emergencia, incendio como los que tuvimos actualmente, pero este rol para aplaudir de los bomberos viene desde muchos años atrás, y principalmente aquí en Valparaíso durante el bombardeo. Se cuenta de que llegaron los bomberos de Santiago con su famosa bomba a vapor, porque aquí en Valparaíso no existían, pero no solamente para cumplir la misión de apagar los incendios, sino que ellos llegaron para reforzar la policía. Incluso llegaron con su armamento militar y se dividieron la ciudad en sectores para cuando comenzara el abandono, estamos en Chile, dijeron van a empezar los saqueos, porque mucha gente días antes empieza a abandonar como pudieron hacia los cerros, hacia Quillota, a Santiago. Dicen que los trenes salían repletos de gente, pero existía el temor de que al quedar estas casas desocupadas vinieran los sinvergüenza de siempre a producir los saqueos. Por lo tanto, se repite hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ahí está la idiosincrasia del chileno. Por lo tanto, los bomberos, y en eso quiero hacer mención especial, cumplió el rol de policías y de bomberos para apagar el fuego. Apenas cesó el bombardeo, que fue a pasar las 12 del día, y estuvieron hasta prácticamente las 11 de la noche apagando los incendios, sobre todo, como lo repito, aquí en la zona a los pies de nuestro cerro, hacia el sector de la Plaza Echaurren, un poquito más allá, hasta lo que hoy día la Intendencia. Ahí se concentraron los disparos, que dicen algunas fuentes que fueron aproximadamente 2.500 balas. Y hablando de balas, nosotros tenemos 3 de ellas allí en el museo, al igual que que ya lo mencionó el almirante Rodrigo, la famosa esfera del reloj de la Intendencia, ¿ya? Que recibió un proyectil exactamente a las 9:20, ¿ya? Hay una foto antigua que está la bala deteniendo su minutero a las 9:20. No sé si ustedes lo saben, pero como se sabía que se iba a bombardear, y uno de los puntos especiales de los tiros de la escuadra española iba a ser la Intendencia, y el chiche de la Intendencia era el reloj, se ordenó desmontar la maquinaria. Por lo tanto, cuando se bombardeó Valparaíso, la maquinaria del reloj no estaba, ¿ya? Bueno, podría referirme a muchas cosas interesantes, como por ejemplo esta posición del chileno, del habitante de Valparaíso, que en pleno bombardeo salían a las calles a encontrar las balas, las chuteaban como pelota de fútbol, se burlaban de los españoles. Incluso dicen que un bombero le hace una cara pálida a los españoles diciendo apunta aquí, por alguna de las muchas curiosidades que algo de eso. Sí, no, sí, y está testificado. Bueno, perfecto. Eso más o menos en síntesis, para no seguir extendiéndome. Sí, muchas gracias, Marco. Y
Bueno, pero aquí de las conversaciones que hemos cierto, escuchado, nos damos cuenta que detrás de esto hay temas, sí, que tienen que ver con el derecho internacional. Y yo creo que aquí le vamos a preguntar, ¿cierto?, al que más sabe de esto, aquí por lo menos en este panel, que aquí sí hay temas de derecho de gente, qué sé yo, el derecho internacional, cómo se conjugaba esto y cómo se conjugó durante el conflicto. Sí. Fernando. Muchas gracias. Bueno, claro, la vista desde el derecho internacional o del derecho internacional o de la historia del derecho internacional, que es lo que me ocupo hace ya un tiempo. Estos proyectos los tengo medio en pausa del año pasado, pero agradezco la posibilidad para conocer perspectivas distintas de la investigación, sobre todo desde el área que ustedes más trabajan. Primero hay que saber qué es lo que es derecho internacional en esa época. No sirve mucho el concepto de manual de, qué sé yo, de actualmente, ¿no? O de los años más actuales, cuando hay instituciones internacionales andando y todo. En esa época lo único que se tiene en 1864 está la Convención de Ginebra, ¿no? La Cruz Roja que había nacido. Entonces, prácticamente lo que existe como derecho internacional es el derecho constitucionario, digamos, ¿no? Las prácticas, los usos que los distintos estados, sobre todo potencias, habían forjado en las relaciones internacionales, tanto de paz como en guerra, a pesar de que había mucha doctrina, ¿no? Había mucha doctrina. Y Chile tiene una gran ventaja, creo que algo lo dijo Rodrigo, y la diplomacia se funda también en eso, de que tiene Andrés Bello. Y Andrés Bello es el padre del derecho internacional, no solamente en Chile, sino que también en toda Latinoamérica. La última edición de Bello en vida es del 64, del principio de derecho internacional, que se llamaba Derecho de Gente al comienzo. Y eso ya le da un plus a Chile total. Y tiene más Chile aún, ¿no? Desde la historia del derecho. Tiene el Código de Comercio, ¿no? Y tiene el Código Civil, ¿no? Y tiene la ley de aduana. Entonces le dice, acá hay civilización, le dice a España, ¿no? Claro. Acá los negocios jurídicos se regulan por una norma común a todo, digamos, ¿no? Chileno extranjero, dice el Código Civil. Hay seguridad invertir, por decir. Claro, ¿no? Eso es. Acá claro. está diciendo, ¿no? Esto no es Perú, digamos, ¿no? Esto no son las repúblicas hermanas y todo. Y esa es la base jurídica muy fuerte. Entonces, el respaldo internacional de Chile lo logra en base a esas, digamos, a esas ventajas comparativas, podríamos decir, netamente académicas. Pero hay una persona que por lo menos yo estudié más en un artículo que escribí en una revista internacional, History, si a alguien le interesa, es como el 2022, creo. Ahí nos conocimos con Rodrigo por esa investigación. Y que es un francés que contrata a Chile, que es Jean-Gustave Corcel-Seniou. No pronuncio bien el francés, pero creo que Cornel-Seniou. Él es un economista francés, lo contrata a Chile, como contrató a muchos franceses, no sé por qué, era como la moda, tal vez, contratar franceses para todos, ¿no? La época. Claro, ¿no? Piensas en las artes, por ejemplo, en las mismas ciencias duras, llega un montón de gente. Pero Corcel-Seniou dice, cuando ve esto, ¿no? Era profesor de la Universidad de Chile, de economía política, él funda la economía política, como que da base a un montón de discípulos liberales, digamos, ¿no? En la economía y la política. Y cuando ve esta agresión, dice, cuidado porque aquí se está infringiendo el derecho internacional, ¿ya? Y cuando nos preguntamos, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué es lo que es el derecho internacional? Yo creo que Corcel-Seniou trabaja, digamos, es parte después del Ministerio de Hacienda, qué sé yo, está en gobierno. Entonces él dice, cuidado, si nosotros queremos reducir el derecho internacional a algo, es el libre comercio y la protección de las personas, la seguridad de las personas y la propiedad privada. Y esa es una ley universal, dice. Como casi como Jus Cogen. Y está diciendo, cuidado, y lo que tenemos que hacer acá específicamente, dice, él saca estas críticas, las saca primero en París y después las traduce al español y las manda a Chile. Y entonces él dice, hay que crear una institucionalidad nueva cuando nos reunamos nuevamente, como en Ginebra, qué sé yo, y se tiene que declarar la neutralidad de ciudades comerciales, porque las ciudades comerciales están para el comercio internacional, para la globalización, qué sé yo, se rigen por las leyes, digamos, ¿no? del libre comercio, que son leyes universales,
y por tanto necesita ahí establecerse una neutralidad, tal cual como lo había hecho Ginebra, ¿no? El 64, que había dicho, bueno, ciertas personas están por sobre todo conflicto, ¿no? Aquí la guerra no ingresa, digamos, nueva población civil que está ayudando, qué sé yo, a heridos en el campo de batalla. Perfecto. Podemos hacer lo mismo a nivel internacional, un gran acuerdo, qué sé yo, y la guerra no alcanza, ¿no? Sus estragos no alcanza las poblaciones, ni los bienes, ni qué sé yo, las casas de comercio, ni los bancos, porque son bienes universales de protección, ¿no? Eso sería como... Perfecto. Sí, fíjese, yo tenía aquí algunas, sin saber la respuesta de ustedes, entre paréntesis, y aquí ya lo vimos eso. Bueno, a propósito de este relacionamiento y que habían otros actores también en la bahía de Valparaíso. O sea, no solamente aquí tenemos al brigadier, ¿cierto?, Castro Méndez Núñez, con toda su flota, pero teníamos a los norteamericanos, con algunos, ¿cierto?, tiene un monitor ahí, este famoso monitor, y claro, tú hablabas de la palabra neutralidad, ¿cierto? Entonces, fíjense lo que aparece, ¿cierto?, ahí en el diario norteamericano de Nueva York, ¿cierto?, inmediatamente dicen, venga, nosotros somos neutrales, y aquí, bueno, da la explicación y varias páginas más de por qué ellos se mantenían esa neutralidad durante el bombardeo en sí. Lo mismo los británicos, ahí está el otro comandante, o el almirante en realidad, que estaba a cargo, ¿cierto?, de estos dos buques. Pensemos que, ¿cierto?, la insignia de la flota del Pacífico estaba acá, el Pacífico Sur estaba acá en Valparaíso, con estas dos unidades que están acá. Entonces, claro, estaban estos actores, ¿cierto? Y aquí a lo mejor me caigo un poco a preguntarle a Rodrigo Escribano, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, ¿cierto? Lo tocó ya Fernando el tema de la neutralidad, pero ¿cómo se jugaban estas piezas en este tablero subregional, hablemos, en conflicto, y sobre todo durante el bombardeo? Que es muy interesante saber qué es lo que estaba pasando ahí, qué es lo que pasó. Pues una muy buena pregunta, es compleja, pero voy a ser más breve que antes, ¿no? Vamos a ver, hay que tener en cuenta una cosa, y es que veníamos de casi un estado de unipolaridad en lo que corresponde al poderío marítimo anómalo. Sí, claro. El Reino Unido, el Imperio Británico, había salido tan exitoso de las guerras napoleónicas, destruyendo a sus principales homólogas, es decir, la flota francesa, la flota española, con una flota rusa que no estaba tampoco en condiciones de plantear una alternativa, que finalmente entre 1820 y 1850 la Royal Navy fue verdaderamente la policía internacional de los océanos. Y en ese sentido, la conciencia marítima del Chile postportaliano no iba tan desencaminada, en el sentido de que, oye, podemos tener poder marítimo sin poder naval, puesto que nuestros intereses son convergentes con los del Imperio Británico en la región, que queremos potenciar el comercio transpacífico, que tienen en Valparaíso un entrepuerto que responde al estándar de civilización, un espacio seguro donde se respeta la propiedad privada, donde hay una burocracia que opera de manera eficiente. Podemos estar seguros de que la Royal Navy va a protegernos en cualquier circunstancia. Marina de guerra, ¿Para ¿cierto? qué invertir gastos? Claro. Pues una situación análoga pues al del Japón durante el momento de poder unipolar de Estados Unidos, ¿no? ¿Para qué iba Japón a invertir recursos en defensa cuando podía ser una potencia basada en el músculo económico y en la proyección de una imagen positiva en el mundo, ¿no? Entonces, ese cálculo no es cerrado, al menos hasta llegar a mediados de los años de 1850. Pero ¿qué sucede aquí? Que empieza a quedar de manifiesto que hay una pluralización de actores, una multiplicación de actores con capacidad de proyección de su poder naval. En todo el mundo, que eso es un vicio que tenemos mucho en España, en Chile también, seguimos viendo nuestra historia en términos demasiado nacionales y a veces regionales, cuando a veces los fenómenos son globales. Y tú dices, a mediados de los 50, la Royal Navy empieza a encontrar rivales regionales, por ejemplo, en la Armada de Egipto, en el Mediterráneo Oriental. Evidentemente la Marina francesa, también gracias a la incorporación muy rápida de tecnologías muy novedosas, por ejemplo la coraza, ¿no? en los cascos, empieza a ser mucho más competitiva, incluso tecnológicamente por delante de la Royal Navy, ¿no? Aunque sin su logística y sin otros elementos muy importantes. Y al final la propia España
y el propio Estados Unidos, gracias al el hecho de que hay una escalada de armamento naval a lo largo de su guerra civil, empiezan a tener la capacidad de establecer al menos una contestación a la Royal Navy en teatros regionales. Y claro, tú dices, en ese contexto la Pax Británica estaba llegando a su final, al menos en los términos omnímodos con los que había gozado hasta llegar a la década de 1850. Y eso España lo sabe. Y sabe que puede ser por primera vez más asertiva en los teatros sudamericanos del Pacífico, y entre otras cosas por eso manda la escuadra, que aunque le mete la comisión científica, pero en ningún momento se presenta como la comisión científica del Pacífico que va a montar en 2 barcos, en todo el momento se presenta como la visita de la Real Armada, que viene a mostrar hasta qué punto ha llegado la España moderna a convertirse en una potencia capaz de llegar a teatros a los que hace unas décadas no podía llegar. Y en ese contexto, a ver, yo creo que el bombardeo de Valparaíso, aunque parezca un acto rudimentario y bárbaro, en realidad es un duelo muy sutil entre 2 potencias, es un duelo ante la opinión pública internacional, porque decimos, lo bombardean por honor, claro, pero vamos a ver, hay que entender los conceptos en su historicidad. Ahora, si uno lee Foreign Affairs, ve una obsesión con el concepto de credibilidad, y hay muchos diagnósticos que dicen, cuando Estados Unidos se retiró de Afganistán, perdió su credibilidad, y eso fue lo que permitió, o lo que incentivó definitivamente a Putin a pensar que en caso de invadir Ucrania, Estados Unidos no iba a tener el nivel de intervencionismo que acostumbraba a tener en la década anterior. Si tú cambias en esos artículos la palabra credibilidad por la palabra honor, tiene más o menos el mismo sentido con el que se usaba en el siglo XIX. Es decir, el honor era la capacidad de proyectar una imagen de fuerza en la arena internacional. España tiene que defender su honor porque ha realizado una intervención agresiva, tenía un plan que consistía en convertir a Ecuador en un estado satélite con una base naval, a Perú en un estado satélite también con un tratado desigual y a Chile en un aliado. Chile ha hecho una alianza que ha impedido esto y ahora de repente España se encuentra entre la tesitura. Si nos retiramos de manera pacífica, con el rabo entre las patas, con perdón, vamos a dar la imagen de que no tenemos capacidad de proyección de nuestra fuerza militar en esos teatros del Pacífico. Las comunidades españoles que nos llevan reclamando 20 años que mandemos aquí protección van a quedar desprotegidas. Ergo, necesito demostrar que soy un imperio capaz de ejercer la diplomacia de las cañoneras como elemento disuasorio. Entonces, España con el bombardeo trata de mostrarle a la opinión pública internacional su fuerza como Estado, porque las consecuencias podían ser fatales dentro de esta conciencia estratégica de las élites españolas, porque no era solo lo que pasara aquí, era si demostramos debilidad, Estados Unidos acaba de superar su guerra civil, ¿cuánto van a tardar en incentivar el anexionismo cubano si ven que ni siquiera podemos plantarle cara a Chile, ¿no? Y Chile, yo creo que desarmando el puerto hace lo propio, es decir, está pensando en cómo va a actuar la opinión pública internacional como consecuencia de esto. Porque es verdad que hay cierta confianza en que la Pax Británica todavía funcione, es decir, en que las flotas del Reino Unido y de los Estados Unidos defiendan. Eso no sucede porque el Imperio Británico no está en condiciones reales de oponerse, porque además hay otro factor y es España en los años previos ha estado practicando un imperialismo colaborativo con Francia, han intervenido juntos en la Conchinchina, en Vietnam, han intervenido juntos en otros teatros y dice, oponerse a España puede ser veladamente oponerse a Francia también. Y contra las marinas francesas y españolas combinadas pero va a ser un coste muy duro de asumir, ¿no? Entonces, la británica no. Y la estadounidense, nosotros ahora que en el proyecto estamos leyendo la documentación, hay 2 factores. Una debilidad muy fuerte, está en el proceso de la reconstruction, ¿no? Después de salir de una guerra civil que ha sido la primera guerra total, absolutamente demoledora para el país. Y aparte, a Chile no le gusta España como rival en el Caribe, pero tampoco le gusta a Chile como un rival que se ha mostrado muy asertivo en los años 50 en el Pacífico sudamericano. De hecho, Mahan, cuando escribe su ensayo sobre el poder naval, está pensando en que Estados Unidos, está pensando en España y en Chile, está pensando en que Estados Unidos conjure el peligro marítimo que supone España en el Caribe y Chile
en el Pacífico Sur porque sabe que son las últimas barreras que impiden que Estados Unidos se proyecte como ese gran imperio transpacífico y transatlántico que desde un primer momento sus élites republicanas han querido que sea. Entonces, eso no funciona, pero las élites chilenas dicen, bueno, nos desarmamos y ganamos la batalla en la opinión pública internacional, que es mucho, porque puede terminar presionando a España de tal modo que quede desacreditada y que se deslegitime cualquier intento ulterior de agresión, y lo vamos a hacer además con un discurso muy fácil, y es cierto que Francia había bombardeado México en 1838, puertos mexicanos. Es cierto que la flota anglo-francesa había bloqueado el puerto de, o sea, había bloqueado el Río de la Plata. Es cierto que en el Pacífico se bombardeaban todos los meses algunas islas de la Micronesia para poner orden. Pero hay una diferencia dentro de la conciencia, digamos, del pensamiento internacional de la época. Chile es un Estado que cumple el estándar de civilización. Y a un Estado que cumple el estándar de civilización no puedes bombardearle el puerto para pretender que realice un acto forzado, porque se presupone que los estados que están en el estándar de civilización saben mantener el orden jurídico y la legalidad por sí solos, sin que sea necesaria una coacción externa, ¿no? Entonces, no es que Estados Unidos o Reino Unido o Francia no les gustaran los bombardeos. Es decir, no pasaba nada si bombardeabas a Marruecos. España había bombardeado Tánger unos años antes y no había pasado nada, ninguna condena en la opinión pública internacional. Si bombardeabas a Chile, además con esa capacidad diplomática que tenía, sí que pasaba. Ahora, ¿cuándo se ganó la guerra? Yo creo que la guerra se ganó por dos motivos. Porque Chile gana ante la opinión pública internacional, esa campaña para convencer a los gobiernos del mundo de que ha sido un acto ilegítimo. Hay un legajo enorme en el archivo histórico de España, el Ministerio de Estado escribiendo a todas las legaciones, consulados del mundo, explicando por qué había estado bien bombardear Valparaíso, pero el fracaso es total. Y la opinión pública internacional termina condenando el bombardeo. Y luego hay otro factor, y es, bombardear Valparaíso tenía sentido si eras capaz de enviar otra flota después. Si eras capaz de enviar otra flota después, claro, oye, ostras, nos bombardearon hace poco, nos pueden volver a bombardear, entonces, venga, sí, vale, vamos a renovar el tratado, los peruanos vamos a renovar el tratado amistoso que teníamos, no vamos a hacerle nada a los ciudadanos españoles que están aquí, vamos a dar ventajas comerciales. El problema también para España es que se hunde económicamente justo después del bombardeo y que en 1868 tiene una revolución intestina que termina demoliendo el régimen. Entonces, al final, España pierde la guerra en la posguerra ante la opinión pública. Es un enfrentamiento mucho más sofisticado, sutil e importante en el mundo de lo que podemos pensar, ¿eh? Y tuvo una importancia tremenda ante la comunidad internacional de la época. Bueno, yo creo que aquí con Rodrigo nos fuimos aproximando allá a las, porque ha pasado ya su tiempo, nos hemos ido aproximando digamos, a las consecuencias del conflicto. Y por eso vamos a pasar inmediatamente a las consecuencias para al menos tener algunas preguntas que me interesa también del público presente. Y voy a partir por Marco, desde la perspectiva, y de tú que es cierto muy investigador, muy llano a recorrer una serie de documentos, revistas, digamos, memorias de Marina y otros archivos también. ¿Qué significó entonces para la Armada y específicamente también para Valparaíso como consecuencia de este bombardeo y del conflicto en general? Bueno, para Valparaíso fue catastrófico. Perdieron los almacenes fiscales, mucha mercadería, muchísimo dinero, no tanto de capitalistas chilenos, sino que principalmente ingleses, hasta españoles, italianos, alemanes, etcétera. Pero si tengo que echar en la balanza, ese combo fuerte que nos pegaron fue bueno. Porque, por ejemplo, hizo entender a gran parte del gobierno, de los políticos de la época, sobre todo congresistas que siempre están ahí con que no, que después, que sí, que mejor no, lo hicieron entender de que teníamos que tener el puerto fortificado, ¿ya? Pese a que las gestiones que realizó Vicuña Maquena a Estados Unidos no fueron muy exitosas, producto de que estaban terminando recién la guerra de secesión,
pero logró traer unos buques, 4 vapores principalmente, que fueron usados para el transporte, no tuvieron mucho éxito, pero los cañones que se lograron comprar fueron los que se montaron en 10 fuertes, que pese a que nunca dispararon en serio, le dan una protección a Valparaíso frente a cualquier situación como la que habíamos vivido. La Armada salió beneficiada porque se dicta una ley, el año 72, si no me falla la memoria, en la cual el Congreso autoriza a contratar un empréstito por 2 millones y algo, que terminó con la construcción de los blindados y de la Magallanes para que hiciera presencia en el estrecho. Ahora que aquí veo a algunos distinguidos marineros, la Escuela de Grumete en su momento nace o se refuerza porque los políticos también entendieron de que el grave problema que tenía la Armada de Chile no solamente era la falta de buques, sino que también de oficiales y gente de mar. También se empiezan a estudiar las primeras leyes para mejorar la situación de los oficiales mayores. O sea, estamos hablando de los ingenieros, estamos hablando de los artilleros, que pasaban años y no tenían ascenso, no tenían beneficio económico, no se les entregaba ropa, y en las memorias de Marina, y ustedes pueden, los invito a revisarlas, están en línea, las tiene en nuestro repositorio digital, ustedes las pueden ver, esas primeras discusiones donde se le está diciendo, oye, invertamos, metamos la mano al bolsillo, tenemos que cuidar de nuestra gente, tenemos que terminar con la rotación de gente, tenemos que preocuparnos de ello. Por lo tanto, resumiendo, yo creo que el bombardeo de Valparaíso para la Armada de Chile fue bueno, pese a que no fue mal en lo económico. Valparaíso comienza un decaimiento permanente que luego se ve agravado con la apertura del Canal de Panamá, pero... El problema es la Marina Mercante también, sí, que se redujo bastante después del conflicto. Eso prácticamente desapareció, pero en lo netamente la Armada empieza esa tremenda preocupación por tener realmente un poder naval. Como decía Mahan, que uno de los factores importantes y que influenciaban, ¿cierto?, el peso del poderío marítimo de una nación era justamente si el Ejecutivo, o sea, el Estado tenía esa conciencia que tenía que, ¿cierto?, potenciar el poder naval, ¿cierto?, y su visión externa. Creo que también es interesante también. Ahora, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, María José, tú que también eres experta en este tema, ¿cómo quedó entonces ese tablero regional desde el punto de las relaciones, léase Perú, Chile, bueno, la misma España también, pero de esta mirada? O sea, yo creo que harto dicho, almirante, me gustaría a lo mejor aprovechar esta pregunta. Lo primero, tomando lo que hizo Marco, salen unos elementos interesantes. El aprendizaje, y yo creo que está todo claro en esta audiencia, sobre todo naval, el poder naval no se puede improvisar, ¿cierto? Tiene que haber de alguna otra manera una planificación para tiempos de paz y guerra, que es un gran aprendizaje. No durante el conflicto. No durante el conflicto, sino que hay que estar preparado ante el conflicto. El segundo punto que yo creo que es importante, Chile confió, y creo que es una relación a unas cosas que nos pasan recurrentemente como sociedad, en el panamericanismo y en esta idea de derecho internacional, dejando al lado el ámbito de la seguridad y la defensa, un poco el concepto de cuerdas separadas, ¿no? Con esto yo soy fuerte, ¿cierto? El derecho irrestricto, el respeto irrestricto al derecho internacional, lo conocemos bastante nosotros, y dejando de lado la mirada de la seguridad y defensa. Eso tiene un elemento fundamental desde el punto de vista estratégico para lo que va a pasar en el entorno vecinal. Claramente Chile, a pesar de salir con esta opinión pública, ¿cierto?, negativa, también sale fortalecido y empieza un trabajo de fortalecimiento, como se señala, de la Marina, pero también es económico. Al cabo de 10 años Chile ya tiene un resurgimiento importante, incluso los oficiales parten estudiando ya afuera, van a Francia, van al Reino Unido, van a Alemania a formarse. O sea, hay una mirada de decir la Marina tiene que tener un estándar. Y ahí viene un elemento interesante sin perder este rol hegemónico. Y yo creo que ahí viene un punto donde, el punto de inflexión yo creo que lo hace el mismo Perú, ¿cierto? Con la retención de estos buques que claro, Chile le tenía en Inglaterra. Y ahí yo creo que se marca un quiebre que no deja de ser interesante, porque pasamos de este panamericanismo a este nacionalismo, parte de las tensiones con Bolivia, las tensiones con Argentina y la mirada reticente, como señalábamos, de Estados Unidos.
porque vamos a tener, no recuerden, posterior a la Guerra del Pacífico, el mismo incidente del Baltimore. Y las mismas memorias de Mahan, no las memorias, sí, las memorias, recuerden que Mahan estuvo acá en la región, un tiempo en Uruguay, después un tiempo en Perú, y él es uno de los que empieza a reportar a Estados Unidos mediante su comandante y surge la inteligencia naval y la preocupación sigue siendo Chile. O sea, tal vez nosotros no lo sentimos como un país con conciencia a lo mejor tan marítima, pero se nos veía o se nos miraba como esta amenaza, esta idea de portales que tenemos que dominar el Pacífico. Yo creo que nunca se le ha olvidado, ¿cierto?, tal vez a los vecinos del norte. Vamos a iniciar una etapa, yo creo, bastante de bonanza económica por el tema de las salitreras, pero una guerra también. Y yo creo que hay un aprendizaje en cada uno de estos elementos y el periodo entre guerras sirve para potenciar esta mirada a lo mejor más estratégica en el ámbito de la seguridad y defensa. Se llama el periodo entre guerras, finalmente. Periodo entre guerras, exactamente. Es un periodo entre guerras ante el Pacífico. Y Fernando, desde la mirada tuya y especialización respecto de las consecuencias políticas y jurídicas que tuvo también este bombardeo y el conflicto en general. Es como amplia la pregunta, pero... Sí, a ver, lo primero, nosotros hacemos historia y la escribimos con intención, ¿no? Y la escribimos, lamentablemente no, a menos que no, ojalá no, digamos, ¿no? Que aparezca la inteligencia artificial y la module. Claro, ¿no? Pero esto del Estado exitoso, de la República modelo, la llamó un día Simon Collier, creo. Es falso eso, no es verdad. Chile pretende ser hegemónico, ¿no? Pero cuando uno analiza, no sé, los juristas, qué sé yo, alemanes, que yo estaba leyendo ahí en Frankfurt, éramos medio Estado, no sabían bien si éramos soberanía. Hay una cosa medio... El orden internacional del siglo XIX es estructuralmente racial. Nosotros pretendíamos, obviamente, hacer una serie de avances que se ha mencionado acá, ¿no? Pero la consecuencia más extrema que muestra esto, o sea, y que se debate en la época, es que toda la costa del sur, desde el Biobío a Valdivia, no está dentro de la jurisdicción de Chile. Hay otra nación, que es el pueblo mapuche, que tiene controlado y que impide la consolidación del Estado-Nación de Chile. Y eso se debate enormemente. Y ahí viene una inyección de dinero y hay una serie de informes, digamos, ¿no?, de la provincia de Arauco. En el papel, sí, digamos, ¿no?, la ley, sí, el código decía, qué sé yo, etcétera, ¿no? La Constitución del 33, ¿no? Y lo que se hace, entonces se dice, cuidado, acá hay un actor, no solamente hay un vacío, ¿no?, jurisdiccional ahí, sino que además se dice, cuidado, si no fortificamos los puertos, todos los puertos del país, nos ingresa alguien por cualquier sector, dada nuestra geografía tan loca, digamos, ¿no? Y es allí cuando ingresa Cornelio Saavedra. Mira la historia cómo nos enseñan en el colegio que una cosa es la ocupación de Arauco, que otra cosa es la guerra del Pacífico, otra es la guerra con España, pero están todas conectadas. Es un solo proceso. La historia nosotros la dividimos como historiadores, qué sé yo, para poder enseñarla. Y hay el elemento más, con esto termino, que para mí es muy importante y que es parte del proyecto que dirijo ahora, de Fondesit, ¿no? Hay un cacique, que es el cacique Mañil, hay un informante, un coronel Urrutia, que lo informa en una de sus memorias, se manda a Santiago, obviamente, con gran presura, y aprovechando que está acá don Rodrigo Moreno sabe muy bien, él dice, o sea, ha sabido ya, ¿no?, de que los españoles han llegado, ¿no?, han estado en Perú, qué sé yo, y dice él, este cacique dice, ha vuelto el rey de España a liberarnos de los chilenos. Interesante. ¿No? Actor que nosotros no lo tenemos, nosotros nos imaginamos, qué sé yo, España, Francia, ¿no?, Perú, ¿no? Él ha vuelto este rey que es nuestro amigo, digamos. Porque si uno analiza, y no analiza la historia nacional, analiza la historia de, qué sé yo, pueblo mapuche, analizar la guerra, qué sé yo, colonización y todo, pero hay un sinfín de tratados internacionales, ¿no?, sui generis, ¿no?, que son los parlamentos,
donde, que es lo que más se estudia hoy, ¿no? Cómo potencias pueden llegar a acuerdos desiguales, tratados desiguales, varios nombres, ¿no? En el Imperio Otomano, que se los ingleses con la India, etc. Y cómo podían ellos en ese momento hacer alianzas estratégicas, concertar la paz y hacer estrategias militares. Como aliados habían sido ellos, se asumen, ¿no? Aliados antiquísimos, ¿no? Desde la época colonial con los españoles. Entonces cuando uno dice, acá hay otro lado de la historia, ¿no? Acá hay otro lado de la historia. Entonces este Estado que se presenta al mundo, que dice, yo cumplo con todas las credenciales de un Estado civilizado, porque así se estructura el mundo, ¿no? Se estructuran los civilizados, medio civilizados y los pueblos salvajes. Eso es así hasta, digamos, tiene otro hoy desarrollado, subdesarrollado, así, ¿no? Así el 19 habla así, muy en términos muy fuertes. Pero ahí hay un actor que normalmente no estudiamos. Y ahí viene una serie de inyecciones de recursos, de fortificación, de fundación de puertos, fortificación de puertos, pueblos, pequeñas colonias, ciudades y un proceso nuevo que es el de la expansión del Estado de Chile en la Araucanía. Muchas gracias. Y quizás la última intervención de Rodrigo, porque tú ya nos ilustraste a saciedad con algunas consecuencias, inclusive que nos esbozaste en la intervención anterior, como para cerrar de la perspectiva española, inclusive esa consecuencia muy a posteriori que le va a significar a España este conflicto. Sí, rápidamente. Vamos a ver. Primero, las consecuencias inmediatas son desastrosas, sí, claro. Es decir, la gran estrategia de España falla, no consigue la estación naval en el Pacífico, no consigue el tratado desigual con Perú y además hay una efervescencia natural de hispanofobia en todas las repúblicas del Pacífico que perjudica enormemente a las comunidades de españoles aquí afincados. Una de las consecuencias es, por ejemplo, el cierre de la cuarta compañía española de bomberos, claro, que no puede reabrir hasta que hay una reaproximación diplomática con motivo del cuarto centenario del descubrimiento ya en los años 90, en la década de los años 90 del siglo XIX, ¿no? Y bueno, muchos comerciantes e inmigrantes españoles salen muy perjudicados. Es decir, los propios actores que habían sido, algunos de ellos los más insistentes a la hora de solicitar que España hiciese la diplomacia de las cañoneras, salen perjudicados. Y luego en la península España entra en un terreno de metamorfosis política que también es interesante y constructivo porque cuando cae la monarquía isabelina, muchos intelectuales demorrepublicanos, como Rafael María de Labra, más tarde Rafael Altamira, aprenden del error que ha sido interpelar coactivamente a países como Chile o Perú y empiezan a predicar un hispanoamericanismo de cuño más institucionalista, basado en la diplomacia cultural, en la firma de tratados bilaterales, que termina dando ciertos resultados, limitados pero interesantes, pues precisamente al final del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? De cualquier modo, también hay otra cuestión muy importante y es el fracaso de España a la hora de fundar la Estación Naval del Pacífico también tiene consecuencias en lo que va a ser el enfrentamiento final con los Estados Unidos por Cuba, porque una de las cuestiones esenciales es que España nunca es capaz de reconectar sus líneas logísticas de abastecimiento y de socorro militar entre Filipinas y Cuba, ¿no? Hecho para para el cual la Estación Naval del Pacífico era esencial. Entonces, ese fracaso de ese imperialismo informal se termina pagando a la larga, con lo cual estratégicamente para España es desastroso. Ahora, curiosamente, y precisamente por esto, en la memoria pública de la España isabelina, el bombardeo de Valparaíso queda muy rápidamente borrado. Sí. De hecho, vamos a ver, si tú te vas hoy al Museo Naval de Madrid, no lo encuentras. ¿Qué encuentras? El Callao. Encuentras y sobre todo el Callao. Porque, bueno, el Callao hizo justo lo que Méndez Núñez hubiera querido que hiciera el puerto de Valparaíso, que fue plantar cara, ¿no? Y al plantar cara y quedar un resultado muy inconcluyente, neteado, como dicen, porque se vuelan unas cuantas torres, no se hunde ningún barco español, pero al final queda muy maltrecha y tiene que volver la flota. Pero se pudo presentar como una victoria. Entonces, ese combate del Callao sigue quedando como un gran hito del nacionalismo español, que en esto siempre ha tenido un regusto muy imperial, ¿no? Y bueno, de hecho hoy cuando uno va a la Plaza del Callao de Madrid,
ese nombre de la Plaza del Callao es por el bombardeo del Callao y celebrando esto, ¿no? Entonces, básicamente, el bombardeo de Valparaíso es el gran fracaso geoestratégico y de ahí el ocultamiento en la memoria pública de la monarquía y de ahí las consecuencias nefastas que tiene para las poblaciones. Aquí hay una lección estratégica también que sacar, muy interesante, ¿no? En un mundo de conflictos posimperiales, las grandes guerras que tenemos hoy tienen que ver con imperios que se han roto, pero que han dejado tras de sí conflictos congelados que no se han resuelto institucionalmente. La Unión Soviética, claro, con Rusia hoy tratando irredentistamente de proyectarse por Ucrania, el Imperio Otomano se rompe y todavía no se ha encontrado un acomodo geoestratégico estable en Oriente Medio, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que debiéramos aprender es la importancia de institucionalizar las transiciones posimperiales para generar entornos estables de paz, ¿no? Y esto es una lección muy valiosa de cara a esta política mucho más multipolar y conflictiva que tenemos por delante en el siglo XXI. Sí, y ese manejo de crisis, ¿cierto? Y sabiendo como cuando uno juega ajedrez, 3, 4, 5 jugadas, y cuál va a ser el impacto que va a tener. Claro, efectivamente. Porque algo sí. Yo digo, ¿España fue estratégicamente inteligente bombardear Valparaíso? No fue un fallo estratégico. Ahora, no fue una estupidez derivada del exceso de testosterona de Méndez Núñez. No. Había muchos cálculos detrás y desde el punto de vista de la política exterior decimonónica era una decisión que podía ser coherente. Ahora bien, se fracasó rotundamente a la hora de calcular con precisión cuáles iban a ser las consecuencias finales. Y esto tenía que ver con el desconocimiento de la realidad chilena en buena medida. Claro, exactamente. Es importante en ese sentido la inteligencia y el diálogo mutuo también entre países para este tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo si forman parte de una comunidad posimperial, ¿no? Perfecto. Yo no quiero abusar del tiempo, creo que estamos bastante, pero sí a lo mejor un par de preguntas, Claudio, que quisieran a nuestros panelistas, con toda confianza, como dicen. Almirante El Real creo que tiene una pregunta. Claudio, por favor. Sí. Oye, para Fernando me parece, ¿España pagó alguna, posteriormente por supuesto el bombardeo, hubo alguna gestión en el gobierno de Chile para que España resarciera al Estado por los daños ocurridos o nada? Se refiere a mí, ¿verdad? Porque yo soy Rodrigo, él es Fernando. Pero, no, en principio, es decir, lo que sucede es que hay un armisticio en 1871, ¿no? Es decir, hay unos años en realidad en que continúa jurídicamente la guerra, aunque España, como digo, no tiene el músculo naval para atacar, ¿no? Claro. En ningún momento, porque está en medio de una revolución y ya empieza a triunfar un hispanoamericanismo de cuño más pacífico. La verdad es que no hemos investigado en profundidad, este posconflicto tenemos que investigarlo, pero no parece que haya una reclamación gubernamental de Chile. Lo que sí que hubo fue muchas reclamaciones de los particulares, solicitando que se les resarciese por las pérdidas, sobre todo económicas, que había ocasionado el bombardeo. Pero bueno, España, ya en 1867, la Hacienda española está prácticamente en bancarrota y hace caso omiso, ¿no? Lo que sí queda mucho tiempo en España, curiosamente, es miedo de que haya represalias militares por parte de Chile, en el sentido de ataques corsarios o ataques incluso de la Armada chilena a Cádiz o a Filipinas. Entonces, lo que estamos descubriendo ahora es que durante muchos años uno de los grandes temores de los planificadores de política exterior en España es la posibilidad de represalias militares, que finalmente tampoco se producen. Porque yo creo que Chile finalmente ve colmadas sus expectativas estratégicas después de la guerra, ¿no? Es decir, finalmente la zona queda pacificada, empieza un movimiento de rearme y al final termina su proceso de territorialización. Todo esto que estamos diciendo es importantísimo porque es que cambia totalmente la manera en la que hemos visto tradicionalmente la historia de la formación de los estados español y latinoamericanos en el siglo XIX. Yo creo que en el caso de Chile habría que verlo desde las lentes de una historia imperial, ¿no? De un país que se independiza con un núcleo territorial así, termina el siglo siendo un estado territorialmente muy amplio, con una armada de guerra potente, etcétera, ¿no? Pero en todo caso, a Chile no le interesaban las represalias frente a España
y las pérdidas habían sido sobre todo de comerciantes particulares. Y Chile muy rápidamente recupera esa vitola de, sobre todo Valparaíso, de ser un puerto seguro para el comercio, ¿no? Y esto queda como una anomalía que no se va a repetir porque España no tiene el músculo suficiente como para que se repita. Pero no hemos visto que haya reclamaciones a nivel de Estado, ¿no? No sé si Fernando quiere agregar algo o... Bien. Sí. Por ejemplo, el texto que analizaba de este francés, Courcelles-Senior, él dice, cuidado con que aquí quede un precedente, ¿ya? Cuidado con que una ciudad comercial, cosmopolita, con un montón de extranjeros haciendo negocio, qué sé yo, multicultural, Valparaíso tiene todas esas ventajas. Cuidado con que Barcelona, dice después, Copenhague, dice, no sé, y empieza a nombrar, cuidado que pase de nuevo, digamos, ¿no? Acá tenemos que parar este tipo de agresiones internacionales y lo que tiene que hacerse es llegar a una conciencia universal de un acto que es universalmente detestable por el derecho, por la conciencia moral de la sociedad internacional, digamos, ¿no? Y eso es como lo que él quiere hacer. Lamentablemente el derecho a veces avanza así, en el derecho internacional avanza así. Tiene que pasar la catástrofe, tiene que quedar la grande, digamos, claro, para decir, bien, estábamos mal, digamos, mal, no se puede hacer nada. Parece que Rodrigo Moreno tiene una pregunta también. Sí, un comentario. Bueno, en primer lugar, felicitaciones a los 4 expositores, también la moderación que ha podido fluir. Se me es fácil aquí, con el tema, en el tema central que nos convoca. Solamente un par de reflexiones que también podrían agregarse, esto para el futuro, no para que no es una pregunta, que es el caso, por ejemplo, en el proceso de las consecuencias. Aquí apareció San Antonio en la historia, San Antonio, el puerto de San Antonio, porque precisamente como Valparaíso fue bloqueado, es ahí cuando se descubre la bahía de San Antonio, que estaba cartografiada desde tiempos coloniales como un pequeño fondeadero. Se comenzó a utilizar como puerto de desembarque mercante durante el periodo del bloqueo de la flota española. Así que siempre en la meteorología urbana, nosotros tú lo mencionaste, ¿no? Uno se habla del Canal de Panamá como el gran golpe a Valparaíso, pero el primer golpe fue la existencia de San Antonio, porque en el fondo diversifica esa supremacía Valparaíso pierde esa primera supremacía, que no la va a perder el Callao. Callao siempre fue, bueno, ahora la va a perder el Callao recién con el puerto de Chancay, pero el Callao siempre fue un solo puerto y Valparaíso era ese puerto de la zona central de Chile. San Antonio aparece justamente como fondeadero, precisamente como medida de emergencia durante el bloqueo de Valparaíso. Este bloqueo que estaba efectuando, ¿cierto?, a los puertos, a algunos puertos, porque no podía a todos los puertos. No podía hacerlo todo, exactamente. No podía hacerlo a todos los puertos, y de hecho creo que lo leí en el libro del señor Purcell, que se encuentra con nosotros, entre paréntesis. Creo que lo indica allí que, claro, estaban bloqueados estos puertos, pero resulta que con la larga franja, digamos, costera nuestra, el tráfico, digamos, no tan grande, pero menor, se podía hacer desde otros lugares también. Exacto. Entonces eso, claro, estaban bloqueados los puertos, pero no necesariamente eso, cierto, bloqueó el comercio, o por lo menos a nivel interno. Y por eso años más tarde, cuando precisamente coincidente con el Canal de Panamá, en 1912 se construye el puerto de San Antonio. Entonces el puerto de San Antonio pasa a ser una competencia interna dentro fue una otra consecuencia silenciosa de este... O sea que en San Antonio deberían celebrar el bombardeo. Exactamente, pero eso no lo sabe nadie, así que no lo cuenten, ¿no? Perfecto. Y María José, ¿sí? Sí, es que de lo mismo que señalaron acá, creo que es súper interesante este concepto que plantearon de esta vertebración de Chile con esta idea media imperial y rara. Yo creo que es importante el sostenimiento de Magallanes. Sostener en esta época donde los puntos estratégicos, ¿cierto?, eran fundamentales, y que Chile logre eso, sostenerlo, y que sea permanente hasta el día de hoy chileno, es un tremendo triunfo para la época, porque la carrera estaba desatada por esos temas. Y lo segundo que me llama mucho la atención, que es algo que yo creo que le hace muy bien a nuestra Marina, que hayan pensado ya en ese siglo XIX que íbamos a llegar a Filipinas. Eso habla muy bien de la reputación que tenían los marinos de aguas azules, esta marina, así que yo creo que eso es interesante. Todavía, María José. Sí, pues, pero todavía somos aguas azules, pero a lo que voy que ya en esa época, entonces eso es un antecedente para sentirse de esa puntualidad. Exactamente. Tengo una pregunta del agregado naval de España en Chile. Sí. Bueno, muchas gracias a los 4 panelistas. No estoy de acuerdo, dices tú, ¿no? No, totalmente de acuerdo, y sin duda han dado una perspectiva histórica con mucho rigor, ¿no? Pero yo les voy a pedir
un poquito más de imaginación por algo que no se ha llegado a comentar y que a mí me gustaría, que tenemos aquí a tantos jóvenes marinos, ¿qué hubiese pasado si la escuadra española hubiese conseguido el enfrentamiento naval con la escuadra peruana-chilena, que estaban en alianza? Se habían aliado y estaban precisamente en la zona de Chiloé. Entonces, claro, el almirante Méndez Núñez finalmente obedece las órdenes que recibe del Reino de España de bombardear como última solución, por lo que hemos dicho. Me ha encantado lo de honor, credibilidad, ¿no? Porque realmente al final la credibilidad es muy importante. Hoy lo vemos, la OTAN frente a la agresión sobre Ucrania, o estamos viendo, en fin, todos los conflictos que tenemos en el mundo, ¿no? Lo importante es de tener alianzas de seguridad cooperativa. Pero ese pequeño esfuerzo de imaginación, yo sé que es como tener una bola mágica, ¿no? Si hubiese producido el bombardeo de Valparaíso, si hubiese habido un enfrentamiento entre las dos escuadras, la aliada entre Perú y Chile y la española, y se hubiese quedado resuelto todo en la mar, esa es mi pregunta. Gracias. Yo creo que claramente sí. Es decir, Méndez Núñez, por cierto, tenía una copia de Andrés Bello en el camarote. Es decir, conocía muy bien las consecuencias que podía traer bombardear un puerto civil, y cuando llega la decisión de bombardear lo hace muy consciente del peso tremendo que puede tener ante una opinión pública internacional que puede ser muy refractaria a reconocer el acto como una acción de guerra legítima. Por eso Méndez Núñez está obsesionado previamente con entablar combates, y de eso se trata, entablar combate siguiendo este código del honor, que tenía mucho que ver con todavía esos imaginarios de lo que implicaba la caballerosidad como ese modelo normativo que regía los conflictos. Entonces, se trataba de tener un combate para, en el contexto de las normas civilizadas de la guerra, demostrar la superioridad bélica de España. Y con eso habría cumplido el objetivo de guerra que se había fijado después de que se iniciase la veleidad con Chile. Porque se trataba de eso, simplemente de decir, bueno, España es una potencia con capacidad de proyectarse a sí misma en el espacio transpacífico. Una vez eso esté claro, me puedo marchar y ya replanificamos cómo seguimos la interacción con los estados latinoamericanos, en este caso del Pacífico Sur. Pero no puedo irme sin entablar combate y hacer un acto de fuerza, porque peligra Cuba, peligra Filipinas, peligran el comercio importantísimo con una marina mercante que en este momento es la cuarta del mundo, que podría perder esa ventaja extraeconómica que es saberse defendida en cualquier océano de los cuales ocupa. Con lo cual necesito un acto de violencia, pero tiene que ser un acto de violencia civilizada. Lo que quería era entablar combate. La Armada chilena, yo creo que tomando una buena decisión estratégica, claro, se esconde, utiliza los canales chilotas para entablar un combate, pero en un contexto poco favorable a la superioridad numérica y tecnológica de la Marina de la Real Armada, y al final, en ese sentido, Chile se sale también con la suya. Y a Méndez Núñez no le queda más remedio. Y por eso rápidamente, ¿qué hace? Ir a Callao, a decir, ahí ojalá sí me presenten combates. Y yo lo que quería Méndez Núñez desesperadamente era tener un intercambio, atacarse con una fuerza militar enemiga, ¿no? Por tres motivos, y ya me callo. Uno, el honor en términos de España como potencia. Dos, también importante, Méndez Núñez sabía que la España isabelina estaba en una crisis muy profunda y quería que la Marina de Guerra se salvase como institución. Era muy importante preservar el prestigio de la Marina de Guerra como una instancia que representaba a toda la nación, porque sabía que las cosas estaban mal. Y luego también Méndez Núñez tenía sus pretensiones personales y políticas, es decir, necesitaba volver como un hombre fuerte, un héroe, cosa que consiguió, y que de no haber sido por su temprano fallecimiento le habría dado una importancia casi similar a la de Prim, y todo gracias al Callao, gracias a que hubo un combate. Entonces, no se habría bombardeado Valparaíso. María José parece que está inquieta de responder también esa pregunta, ¿no? O sea, no, finalmente es muy corto porque yo sé que Marco quiere también responder. Desde mi punto de vista,
yo creo que sí, tal vez hubiese sido distinto, no se hubiese bombardeado Valparaíso, pero hay que comprender el caso de Chile. Hablamos del poder naval que tenía. Yo creo que Chile entra a una guerra inminentemente marítima, porque era una guerra marítima, sin el poder naval que correspondía. Por lo tanto, la decisión de jugar este rol creo que fue la más acertada estratégicamente, pero finalmente era una guerra inminentemente marítima y ahí debería haber quedado con los atributos de la guerra en el mar. Que ahí Méndez Núñez estaba buscando lo que se llamaba, ¿cierto?, el concepto de la batalla. Claro, o sea, iba a la batalla, pero lamentablemente no es que se escondiera, ¿cierto?, sino que buscó la mejor oportunidad estratégica para digamos, abordar y tomar una opción estratégica de acción. Ven como las palabras fluyen, ¿no? Bueno, mi almirante, Marco. mire, ni que uno ha estado preparado para la pregunta. Estudiando el tema de esta alianza que tenía Chile con Perú, nos encontramos con una carta que le manda el recién ascendido teniente segundo Arturo Prat a su mamá, desde Aptao, el 3 de febrero del 1866. Y haciendo algunos extractos, hemos encontrado tal cantidad de novedades como esperábamos, la Purimac componiéndose, la Amazonas varada, la América y la Unión por llegar, y en fin, no tendría cuándo acabar. Como usted comprenderá, esta alianza, y a pesar que conocemos su necesidad, no nos agrada. Porque los peruanos no hay gente en que se pueda tener confianza, y no lo tenemos. Por lo cual le aseguro que prefiero, como muchos nosotros, el que hagamos la guerra solo con nuestros 2 miserables buques, en los cuales reina la más completa confianza. Buena esta alianza, para que nos den armas, buques y dinero, pero guárdense sus hombres, que no los necesitamos, ni apreciamos, y ellos no dudo que lo agradecerán mucho, pues aprecian demasiado su pellejo. Bueno, o sea, ahí también estaban los temas de la guerra contra la Confederación, ¿cierto? Claro. Que venía con esta resabias, digamos, de anterior. Pero es cierto, o sea, es cierto, esta alianza también tenía sus problemas a propósito de... Sí, y mi almirante, para apoyar lo que decía hace un rato atrás María José, no nos olvidemos que salimos en defensa de los peruanos, mandamos a construir las corbetas, se termina la guerra y nuestro aliado después se opone tenazmente a que Inglaterra entregue los buques a Chile. O sea... Ahora, evidentemente que, como bien dice Juan Luis, no tenemos una bola de cristal. Sí. Quizá la pregunta si fue, claro, esa batalla entre la corbeta, ¿cierto?, y el Maipú, y la escuadra, digamos, de Méndez Núñez, o esa batalla de Méndez Núñez, ¿cierto?, con ya una escuadra con la avenida del Huáscar y de la Independencia, claro, que ahí a lo mejor habría sido otro, ¿cierto?, el peso específico de cada una de las escuadras. No lo sabemos. No, claro, yo leí esta carta de Prat para reflejar de que Chile no está en condiciones de enfrentar esta guerra prácticamente solo, porque el aporte de Perú, los buques habían llegado malos, la gente no tenía confianza y, como dice el almirante, venían en camino la Independencia y el Huáscar, así que... Perfecto, bueno, yo quería mencionar. Quiero agradecerle realmente a los panelistas. Hoy día creo que hemos aprendido mucho y no solamente eso, que como bien dice Rodrigo Escribano, aquí hay muchas cosas que aprender de esta batalla. Y con todo lo que está pasando ahora en el contexto internacional, vaya que, ¿cierto?, inclusive las falencias que se cometieron acá en este conflicto, así como los buenos aciertos, pero todo el manejo también en la diplomacia, en las esferas de poder, etcétera, también los podemos tomar y llevarlo al presente, y vaya que curiosamente vamos a encontrar nuevamente algunas coincidencias y algún aprendizaje. Fernando. Andrés, yo tengo una pregunta, creo que había unas preguntas atrás en todo caso antes, no sé si las que hace, pero ahí me quedo en la duda de por qué 21 cañonazos, yo no entendí antes de cerrar Ahora vamos los 21 cañonazos para cerrar. Ojalá. No sé. Era protocolario, yo creo que era porque no es la primera vez que yo he visto la idea de los 21 cañonazos como un gesto de reconocimiento, ¿no? Acordémonos que los cañonazos uno saludaba a la plaza para decir que tenía sus cañones descargados y que no significaba con eso que iba a bombardear un puerto en particular, sino que eran en ese sentido. Y no solamente eran 21 cañonazos, sino que
iba a depender de a quién estoy saludando, la insignia de ese mando que estaba allí, o al gobernador, o al intendente, o inclusive al Estado. Y por eso que estamos hablando a veces de 7, de 9, de 3, de 17, 12, o sea, una cantidad importante de cañonazos, dependiendo de la autoridad a la cual yo le estoy haciendo los saludos. Perfecto. 21 cañonazos, claro. 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 Es el Estado. Claro, eran 21 cañonazos al Estado. Es decir, hoy de la Esmeralda, claro, sí, cuando llegue a Cádiz, cierto, la Esmeralda, como bien dice el agregado de Naval, la Esmeralda va a solar con 21 cañonazos. Perfecto. Al puerto no al puerto de Cádiz, al Estado. Depende de cómo nos vaya acá. ¿Sí? Bueno, muchas gracias realmente por el tiempo, por la dedicación. Vamos a dejar hasta aquí y yo creo que quizás después ya en el café podamos seguir discutiendo estos temas. Así que un aplauso grande, por favor, para estos panelistas.